Teorías conspiratorias. El 1 de septiembre de 1985, una expedición conjunta de Estados Unidos y Francia halló los restos del Titanic, que alguna vez fue el barco de pasajeros más grande del mundo. El hallazgo en el norte del Océano Atlántico despertó un sorpresivo interés público por el barco y su historia. Hundido en 1912 debido a uno de los accidentes marítimos más graves de la historia, la tragedia del Titanic se ha convertido en una de las historias del mundo moderno más interesantes, atractivas y a la vez misteriosas. Y es que si bien se conocen muchos detalles del accidente y sus consecuencias, todavía hay muchas preguntas sin respuestas. ¿Cómo es que un barco tan grande no pudo resistir una colisión? Si recibieron varias alarmas sobre la densidad del hielo en el área, ¿por qué no tomaron medidas? Como suele ocurrir con eventos trágicos e históricos, estas preguntas y la imposibilidad de obtener respuestas certeras ha dado pie para la propagación de teorías conspirativas sobre el accidente, que algunos piensan que fue, de hecho, una tragedia intencional. En este video te contaremos los principales misterios sobre el Titanic y algunas de las teorías conspirativas más locas y populares sobre el accidente. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Durante la madrugada del 15 de abril de 1912, el barco de pasajeros más grande del mundo se hundió en las aguas del Océano Atlántico. Alguna vez considerado imposible de hundir, el RMS Titanic, el más grande de los buques de pasajeros de la empresa White Star Line, quedó sumergido bajo las aguas oceánicas sin poder culminar su primer viaje. El Titanic había partido apenas 4 días antes, el 10 de abril, desde Southampton, en el Reino Unido, con destino a la ciudad estadounidense de Nueva York. Tenía 2.224 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Siendo el primer viaje del barco más grande del mundo, sus puestos fueron muy codiciados. Los pasajeros eran una mezcla entre migrantes europeos que buscaban una nueva vida en América y algunas de las familias más poderosas del mundo, atraídas por el histórico viaje y las extremadamente lujosas instalaciones de las áreas de primera clase del barco. Dadas sus increíbles proporciones y las importantes personalidades a bordo, nadie esperaba un debut tan trágico. En menos de una semana, en pleno norte del Atlántico, el barco tuvo una colisión con un enorme iceberg. El impacto reventó 6 de los 16 compartimientos del buque, causando un daño irreversible. El agua entró con fuerza en el barco, que comenzó a hundirse alrededor de las 11:40 de la noche del 14 de abril. El buque se inclinó por la entrada del agua y comenzó a sumergirse desde la cola. Eventualmente se partió en dos. El hundimiento definitivo ocurrió en solo 2 horas y 40 minutos. Más de 1.500 personas murieron en el accidente, considerado uno de los más mortíferos desastres marítimos pacíficos de la historia. A pesar de que hubo más de 700 sobrevivientes, incluyendo algunos integrantes de la tripulación, persisten muchas preguntas sobre el accidente y por qué ocurrieron los hechos. Te contamos algunas de ellas. Misterio número 1. ¿Por qué el capitán navegaba a una velocidad rápida? Reportes de la época señalan que el Titanic recibió 6 alertas sobre la presencia de hielo en la vía marítima que transitaba. Cuando los vigías avistaron por primera vez el iceberg, el barco navegaba a una velocidad de 22 nudos, demasiado rápida para cambiar la trayectoria y evitar la colisión. Intentaron maniobrar, pero no había suficiente tiempo ni espacio. El barco viró, pero no pudo evitar el choque. El iceberg impactó un costado. Muchos se preguntan por qué el capitán Edward Smith, quien tenía más de 4 décadas de experiencia marítima, viajaba por esa zona helada a una velocidad tan alta que impediría maniobrar en caso de emergencia. Por casi un siglo se creyó que el capitán aceleró el barco porque quería llegar más rápido a América. Buscaba atravesar el Atlántico en menor tiempo que el buque Olympic, el segundo barco más importante de la Star White Line. No haría esto que el viaje fuera aún más épico. Sin embargo, en 2004, la Sociedad Geológica de América planteó una hipótesis alternativa. El barco enfrentaba un incendio en su